Adicional a lo anterior, resulta de capital importancia recordar que para cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, esa decisión ministerial de retener, debe ser impugnable a través de un recurso ordinario de defensa rápido, sencillo y efectivo en términos de lo dispuesto por los artículos 7.1, 7.2, 7.6 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que si su señoría considera que no ha lugar a realizar el respectivo control de retención, evidentemente se estaría violando la aludida formalidad esencial como piedra angular del debido proceso. Precisamente porque ello significaría no contar con algún mecanismo que permita obtener la protección judicial ante la violación del derecho a la libertad personal. En efecto, tal y como ha quedado establecido por nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Lone y otros contra Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Párrafo 295, el artículo 25.1 de la Convención Americana contempla la obligación de los Estados partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo ante juez o tribunal competente, precisando que dicho recurso, además de estar previsto en la normatividad, también debe ser idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla, por lo que evidentemente el Código Nacional de Procedimientos Penales resulta contrario a la multicitada convención. Al no disponer siquiera la obligación de analizar la retención, y menos aún, garantizar el acceso al aludido mecanismo de protección judicial. Al margen de lo anterior su señoría, respetuosamente le pido de manera encarecida adopte una visión humanista desprovista de apegos institucionales, pues sensatamente hablando, si no es el juez de control quien deba revisar la retención ministerial, ¿qué autoridad sería, si los propios superiores jerárquicos de los ministerios públicos son quienes suelen avalar y ordenar la retención a pesar de ser ilegal, optando siempre por trasladar la carga social de sus decisiones ilícitas al órgano jurisdiccional? En relación a lo cual sería insensato reflexionar que es el juicio de amparo indirecto, pues además de que ya ha quedado establecido por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicho juicio no es un recurso ordinario de defensa, el control constitucional debe ser ejercido antes por el órgano primario, es decir, por el juez de control. A más de lo expuesto, señor juez, si la retención se considera un acto de autoridad que causa molestia al gobernado por privarle de su libertad, luego entonces debe estar fundado y motivado en términos de los artículos 1 y 16 constitucionales, 131 fracción 11ª, 140. Y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que a pesar de ser un imperativo constitucional, resultaría irrelevante si se insiste en la falsa y arbitraria idea de que tal acto de la autoridad ministerial no amerita protección judicial. Dicho lo anterior, no pasa inadvertido para esta defensa, que el numeral 149 párrafo segundo del Código Adjetivo Nacional dispone que la retención es una medida, naturalmente de carácter precautelar, pues cumple el rol de neutralizar riesgos del procedimiento durante la investigación inicial, pero sobre todo porque ordena al Ministerio Público analizar su necesidad, lo cual aunado a lo establecido en el diverso 140 del repetido ordenamiento, pone de manifiesto que el Ministerio Público solo puede retener al imputado. Ante la existencia de antecedentes de la investigación que pongan de manifiesto la necesidad de neutralizar riesgos, empero no cualquier tipo de riesgos, sino solo aquellos cuya naturaleza y dimensión sean equivalentes a los que ameritan en su caso la imposición de la prisión preventiva, ya que ante la existencia de riesgos de menor envergadura, el Ministerio Público cuenta con diversas medidas de protección y de apremio para neutralizarlos, por lo que al haber judicializado con detenidos sin contar con antecedentes que sustenten de manera suficiente la prisión preventiva, incurrió en responsabilidad por violación a derechos humanos. En otras palabras, solo es posible retener cuando otras medidas precautelares como las medidas de protección y de apremio, no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado durante la investigación, su debido desarrollo, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, tal y como se corrobora con el propio acuerdo FGJCDMX, 13/2021, por el que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México expidió los lineamientos y el procedimiento que deben observar los agentes del Ministerio Público respecto a la determinación de libertad establecida en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 3 inciso E, que literalmente dispone: cuando el agente del Ministerio Público decrete la libertad de la persona imputada, lo prevendrá a fin de que, 1. Se abstenga de molestar o afectar a la persona víctima u ofendida y a los testigos del hecho, 2. No obstaculice la investigación, 3. Comparezca cuantas veces sea citada para la práctica de diligencias de investigación, y 4. Lo apercibirá con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada.
sin pasar por alto que en el respectivo considerando de dicho acuerdo, la propia titular de la aludida Fiscalía General ordenó a sus subordinados algo que es muy importante y me permito citar literalmente. De conformidad con lo establecido en los artículos 16, párrafo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131, fracción 11ª, 140 y 149, párrafo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público deberá atender a la libertad del imputado ya que ésta no es potestativa del agente del Ministerio Público, es decir, es una obligación del agente del Ministerio Público el dejar en libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 16. Párrafo 10 y 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se debe de privilegiar el principio de presunción de inocencia y se le dejará libre al imputado exclusivamente para lo concerniente a estos criterios generales, como consecuencia de este tipo de delitos no es necesario activar toda la maquinaria de la justicia. Acuerdo que evidentemente vincula al agente del Ministerio Público e inaplicó a pesar de lo previsto en su artículo 11, en cuanto dispone que el incumplimiento de lo establecido en el mismo da origen a la responsabilidad administrativa del, o las personas servidoras públicas, por lo que la Unidad de Asuntos Internos iniciará el procedimiento correspondiente, en términos del reglamento del régimen disciplinario del personal sustantivo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o bien, se dará vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México. Como corolario de lo anteriormente expuesto, solicito a usted su señoría, como garante de los derechos humanos, ordene la inmediata libertad del imputado con las reservas de ley, y dé vista a la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia para deslindar la responsabilidad ministerial correspondiente. Es cuanto su señoría. Muchas gracias. Se pasa licenciado. Ya me quiere perjudicar. Wow, yo quiero estudiar Derecho.